cada mañana, mientras, después de tener el tiempo con el Señor, trato de ver los titulares, ¿cierto? Ver noticias es muy maluco. Esto es, por eso he tratado solamente de ver los titulares porque queda uno como inundado de un montón de cosas. Por lo general son muy dolorosas, difíciles. mm, Levantan como la pregunta para muchos de nosotros, de dónde está Dios. Y si hemos llegado a caminar con el Señor, si estamos siendo sus discípulos, quizás nos hemos topado con una pregunta un poco más profunda, y es que nosotros sabemos que el Señor opera soberanamente sobre todo, pero la verdad hay muchos momentos en que literalmente, como dice por ahí un librito, lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cierto? El libro dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y uno queda muy perdido en la vida. Y quizás ha sido la experiencia de algunos de nosotros acá. A veces momentos de la vida donde literalmente uno dice, esto no tiene ningún sentido, Señor. A veces lo vemos, eh, reflejado en otras personas. Y en estos días, el día de ayer, estaba con un amigo, cercano, que su familia ha vivido muchas cosas muy dolorosas, muertes, pérdidas, a su esposa con una enfermedad, degenerativa muy avanzada, y una familia piadosa, bonita, que ama al Señor, que crece, que le sirve. Y uno se pregunta, Señor, pero desde que hace unas semanas, por un accidente bobo, él deja, uno de los fogones encendidos, y resulta que en la tarde todo el negocio, que es el sustento familiar, se quema. Recuerdo que cuando le hablé de esto a mi esposa, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué sentido tiene todo esto? ¿Se han hecho esa pregunta? Eso es muy común, uno como que, Señor, la vida en este mundo caído es demasiado compleja. Ahora, nosotros tenemos el bagaje que acabamos de pasar por la serie de Eclesiastés, y nos da mucha lucidez para ver que este mundo no tiene sentido. Pero la verdad, nosotros seguimos con la expectativa de que haga sentido, especialmente cuando el dolor, el sufrimiento, la pérdida, la muerte visita a nuestra vida. Uno dice, Señor, ¿qué estás haciendo? Por favor. El texto en el que nos metemos hoy, y la predicación la he titulado como dice el texto: todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. Y mis hermanos, la verdad es que este es un texto que se ha convertido en una mal llamada frase de cajón, ¿cierto? Esas frases que uno, repite por defecto en algunos momentos de nuestra vida, especialmente cuando las circunstancias son adversas a nuestro bienestar. Pero en verdad tuve que detenerme, y yo dije, no, no puedo avanzar tan rápido acá. Y aunque el texto que iba a predicar era más grande, dije, no, esto toca hacer parte uno y parte 2, porque son verdades que, mis hermanos, si ustedes y yo logramos entender esto, se los aseguro, toda la vida cambia, toda la vida cambia. Este es un sermón que he tenido la oportunidad de predicar, ya esta es la tercera vez que lo hago en estos 9 años, porque es uno de mis textos favoritos para ayudarme a lidiar particularmente con las áreas de sufrimiento, de tristeza, que no solamente el Señor ha soberanamente guiado en mi vida, sino que he tenido la oportunidad de estar con ustedes. Hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 8, y solamente vamos a centrarnos en esos tres versículos. El versículo
28, 29 y 30. Pero pidámosle al Señor que haga lo que este predicador no puede hacer. Y es que estas verdades calen y entren de tal manera que tú salgas hoy, así como yo, con esperanza, con una nueva perspectiva de la vida, una nueva esperanza para vivirla y enfrentarla. Y quiero darte un momento en silencio para que tú mismo traigas a la memoria delante del Señor cuáles han sido las cosas que no han tenido sentido y las que quizás no lo tienen hoy. Habla un momentico ahí con el Señor en silencio. Señor, venimos a ti con una profunda humildad en nuestro corazón, de quienes saben después de pasar estos capítulos anteriores de Romanos que no merecemos nada de ti y que tú no eres deudor nuestro, como para ajustarte a nuestros deseos, expectativas y aún caprichos. Nos acercamos con humildad, reconociendo, Señor, que nuestro entendimiento es limitado, pero también siendo profundamente vulnerables contigo, de que, Señor, muchas veces la vida ha dolido y para muchos la vida está doliendo. Muchos esta mañana experimentan perplejidad, temor y angustia. Otros soledad, dolor. Conoces cómo venimos, Señor. Y la verdad, yo no quisiera hacer una exposición teológica de verdades asombrosas sin que éstas toquen profundamente nuestro corazón en lo que necesitamos hoy de ti, hoy. Por eso te pido, Espíritu Santo, pastoréanos a través de tu palabra, como solo tú puedes hacerlo. Y esta verdad que ha sido un arraigo firme, una roca firme bajo mis pies en tantos momentos difíciles de la vida. Quiero pedirte que sea fundamento para mis hermanos y hermanas, pero también para aquellos amigos que se están acercando en este tiempo a ti. Ven, Señor, y construye nuestra vida sobre esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy Pablo va a guiarnos junto con los romanos a entender cómo es que uno, amando al Señor, puede tener esperanza en un mundo roto, quebrado y caído, que no funciona como esperaríamos. Y cómo es que Dios, soberana y providentemente, articula cada cosa para bien de quienes lo aman, para hacernos más como Jesús mientras nos conduce a su gloria. De eso es lo que Pablo nos va a hablar el día de hoy. Vamos a leer esos 3 versiculitos, y casi muchos se saben de memoria. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y vamos a partir nuestra predicación en 2 elementos. El texto tiene una profunda y gloriosa esperanza que Pablo quiere que cada creyente abrace en su corazón, que eso sea una certeza. Por eso comienza con y sabemos. Eso es un arraigo firme para ti y para mí cuando amas y sigues a Cristo. Eso es un arraigo firme y sabemos, una certeza. Pero al lado de la certeza
Pablo nos va a explicar por qué él está tan seguro de eso. ¿Por qué tiene esa certeza? Esos van a ser los dos cuerpos de esta predicación. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Hasta ahí es donde normalmente nosotros recordamos este versículo, ¿cierto? Por eso quisiera como guiarles en que es esencial hacer tres cosas para poder estudiar este texto. Uno, entender el contexto. Dos, leer completo el texto. Y tres, ponerle una lupa para mirar los detalles de ese texto. Porque si logramos entender esto, eso es un buen fundamento para enfrentar la vida. Así que arranquemos con el contexto de esta certeza. Ustedes recuerdan, hace 15 días, Henry estaba haciendo una predicación que tituló Gemidos de Redención. ¿La recuerdan? Gemidos de Redención. Y nos hacía esta imagen de que ese gemido es un gemido esperanzado, no el que está desesperanzado. Porque aunque Dios sujetó a la creación a una maldición y a una frustración, también la sujetó a una esperanza. Pero en ese texto, en Romanos 8, más atrás, nos contaba Pablo que la creación misma gime, esperando como que esto no es, debe haber otra cosa distinta, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y que no solamente estaba este gemido, sino que había otro gemido. ¿Quién? Antes del Espíritu. Nosotros mismos gemimos con dolores de parto, esperando como que, Señor, esto no es, anhelando lo que se nos prometió. Y había un tercer gemido que aparecía cuando todos nosotros que esperábamos en el Señor, que tenemos las primicias del Espíritu, empezamos a gemir, que es cuando estamos tan perdidos en medio de este mundo caído que uno no tiene la más mínima idea de cómo orar, o al menos no cómo orar como conviene. Y entonces aparece el tercer gemido. ¿El gemido de quién? El Espíritu Santo, que gime con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios. Ese es el contexto. Así que esta promesa de y sabemos que todas las cosas ayudan para bien, es esencial entenderlo que lo antecede. Y lo que lo antecede es que vivimos en un mundo muy complejo, muy doloroso y muy frustrante, en el cual literalmente uno gime, como que hasta cuándo. Y Henry hacía una buena actuación de la expresión de quien se asoma por lo que está por venir. Cuando Pablo está diciendo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien, él está dando un consuelo al alma agobiada. Él está diciéndole esta certeza, esta seguridad, a quien la vida le está doliendo, a ese que está gimiendo. Pero mi hermano, yo sé que esto quedó muy horrible, y este cuadro del gemido es como espantoso, pero recuerden que es en esperanza. Y mientras esperamos, algo más está pasando. Todas las cosas ayudan para bien. Lo segundo que tenemos que hacer es leer el texto completo. Porque todas las cosas ayudan para bien y cooperan para bien para los que aman al Señor, los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros solemos leer solamente la primera parte del versículo. Y por eso es que es tan fácil volverle una frase de cajón. De esas que en nuestra cultura positivista, donde no se puede decir nada negativo, donde hay que eliminar el sufrimiento, no me diga que va a pasar algo malo, no me diga que va a sufrir, no, va a estar glorioso, victorioso, triunfante, la mejor versión de mí mismo va a salir. En esta cultura, que le huimos al sufrimiento, nosotros hemos hecho un montón de frases de cajón. Dálas pues. No hay mal. Todo pasa por después de la tormenta. Dios aprieta. Ah, ya los disciplinaron, ¿no? Mi hijo, cuando una puerta se cierra, y pues, métela ahí. Todas las cosas ayudan para bien.
tristemente, en nuestro gremio, nuestro mundo, en nuestra familia de fe, hemos reducido esta promesa a esos papelitos que salen en las galletas de la fortuna. Porque suena igualita, ¿no? Igualita. Pero mis hermanos, lo que hay acá es oro puro. Oro puro. Así que por favor no la confundan con esas frasecitas. No la confundan. Es muy diferente. Y espero poder mostrarles por qué es tan distinto. Ahora, esa certeza dice el versículo que es para unas personas en particular. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor. Esa expresión es una expresión que una y otra vez en las Escrituras se muestra para hablar del pueblo del Señor, los que son verdaderamente suyos. Ustedes pueden rastrearlo a lo largo de las Escrituras, una y otra vez se dan promesas para los que aman su venida, para los que aman al Señor. Así que esta es una promesa para quien es entendido, se entiende a sí mismo como parte del pueblo del Señor. Y por si fuera poco y tuviéramos la inquietud, el texto lo amplía y dice, esto es para los que son llamados por Dios, conforme a su propósito. Esta es una promesa que no es una promesa barata para todo el mundo. Esta es una promesa de Dios que siempre las cumple para sus hijos, para su pueblo. Pero, sino también, esta promesa, al leerla completa, nos dice que está anclada a un plan, a los que son llamados de acuerdo a qué? A su propósito. Ok. Ok, si yo quiero tomar esta promesa para mí, para hacerme una certeza en mi vida, yo necesito entender que la promesa no está amañada a mis anhelos, deseos y voluntad, sino que la promesa está anclada no a mis propósitos, sino a un propósito mayor. ¿El propósito de quién? De Dios. Pero, ¿cómo es que esto es posible? Que todas las cosas cooperen para bien de los que amamos al Señor. ¿De qué estamos hablando? Y ahí es donde ya no solamente tenemos que leer todo el texto, sino ponerle lupa al texto e irnos palabrita por palabrita. ¿Qué significa eso de todas las cosas? A ver, algo que me gusta mucho cuando predico es tratar de enseñarles más y darles más herramientas para que ustedes mismos puedan leer sus Biblias y entenderlas. Cuando habla de todas las cosas, ¿cuál es el antecedente? ¿De qué era lo que nos estaba hablando antes? De sufrimiento. Muy bien. De sufrimiento. Así que cuando Pablo está diciendo, hermanos, pero ¿saben esto? Es que todas esas cosas que están haciendo gemir al creyente cooperan para bien. Eso es una de las cosas más hermosas que nosotros podemos abrazar en nuestra fe. Y es que todas las cosas de un mundo caído, quebrado, que no tiene sentido, que no opera según nuestras lógicas, ni mucho menos nuestros deseos. Todas esas cosas están supeditadas a un poder mayor que opera de una manera que es capaz de engranarlas, es el término, de hacer una sinergia entre cada cosa que pasa en tu vida, alrededor tuyo y en la creación entera. Cada cosa es articulada. De lo que Pablo está hablando aquí, y no lo menciona específicamente, si todas las cosas pueden ser engranadas para bien, de lo que estamos hablando aquí es de la doctrina de la providencia de Dios. Esa doctrina, mis hermanos, es una de las que más refresca el corazón abatido. Y se lo voy a leer una definición. La providencia de Dios es el cuidado sabio, soberano y continuo de Dios sobre toda su creación. Significa que nada ocurre por azar, sino que todo, desde lo más grande hasta lo más pequeño, está bajo su control y es usado
para cumplir sus propósitos eternos. Todo, todo. No hay nada en esta creación ni en tu vida que esté fuera del alcance del gobierno soberano de Dios y el buen propósito de su voluntad. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, todas las cosas él las engrana. Uy, o sea que mi vida no es como un barquito ahí en alta mar, sin vela, sin motor, sin ni siquiera remos, que está para un lado y para el otro. No, no, no. Mi vida, tu vida, está supeditada al control soberano y providente del Señor, quien hace que todas esas cosas cooperen para bien. Pero que implica que cooperan. Y el término acá es muy interesante porque el término griego es sinergia. Es decir, que todas las cosas que aparentemente están desconectadas por esta mano providente y soberana son engranadas de tal manera que hacen una sinergia y hacen algo que no hubieran hecho de manera separada. Imagínense en eso. Entonces no es solamente un detalle, sino que son muchos detalles engranados para un propósito. ¿Quién tiene la mente para hacer eso? Por eso muchas veces en las consejerías, cuando me preguntan, pastor, es que no entiendo qué está haciendo el Señor con esto. Yo les he dicho a algunos de ustedes, creo que lo que más me ha ayudado en momentos de crisis o en momentos de entender la voluntad del Señor para tomar una decisión es dar algunos pasos hacia atrás. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a poder tratar de ver más amplio. No me puedo alejar porque se me va el micrófono. De ver más amplio, como panorámicamente, ¿qué más cosas ha estado haciendo el Señor? Porque lo que el texto nos dice es que cada cosa Él la engrana, no es una sola. Entonces tienes que leer cada acontecimiento, situación, oportunidad, bendición, no solamente las malas. Leerlas como, ¿qué está haciendo Dios? No así, sino así, de manera amplia, para que tú puedas entender. Porque recuerda, es una sinergia de cosas. Y créeme, muchas veces eso a mí mismo me ha rescatado de meterme en un hoyo profundo de depresión y de desesperanza. Porque logro ver el panorama y digo, todas las cosas, Él las utiliza y las engrana para nuestro bien. Hace que cooperen, que trabajen juntas bajo un plan. Yo no sé si mis hermanos, una de las cosas que más pudiera ayudarnos en este momento de nuestra vida es tratar simplemente de ver la vida así, como la confluencia de varios elementos, de la sinergia de varias cosas que están apuntando a un plan y a un propósito. Trata de ver tu vida así. Y trata de ver la circunstancia que te está ocupando la mente y el corazón. Trata de verla así. Da pasos para atrás. Pasos para atrás. Porque tú entiendes, tienes esta certeza, que todas las cosas están coordinadas por Dios. ¿Vale? Pero yo sé que cuando hablamos de todas las cosas, pues, pastor, eso son todas las cosas, ¿sí? Entonces, pues bueno, uno podría hablar, no, ay, ¿por qué me chocaban el carro? ¿Qué me cortaron los servicios? Bueno, pues no los pagó. ¿Cierto? ¿Por qué no me salió esta oportunidad y este trabajo? Yo sé que regularmente nos pasa eso, pero quiero ser sensible de que cuando hablamos de todas las cosas, he podido estar con ustedes en momentos donde esa pregunta es muy, muy difícil de resolver. ¿Cómo es posible que la pérdida de este bebé coopere para bien? ¿En qué mente cabe eso? ¿Cómo es posible que el abuso que yo sufrí de niño o de niña coopere para bien?
¿Cómo es posible que un gobierno, un ataque militar, cómo es posible que este diagnóstico coopere para bien? No, porque frasecita de cajón, no, pues que la vida es así. ¿Cierto que sí? Muy compleja y muy dolorosa. Y ahí es donde decimos, lo que Dios está haciendo no tiene sentido. ¿Cómo es que este abandono, este divorcio, este maltrato, y pongan la lista todos los que quieran? Es que la vida es muy dolorosa. Pero acabamos de afirmar que todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios. Y es ahí donde muchos se enredan y pierden su fe y abandonan el camino del Señor. De hecho, es muchas de las razones por las cuales algunos caminan hacia el ateísmo. Porque no es posible que hablemos de un Dios todopoderoso y amoroso en un mundo como este. Y la conclusión de, o Dios no es amoroso, o Dios no es todopoderoso, o Dios no existe. ¿Entienden el camino? Por eso es tan fácil apartarnos del Señor. Por eso esto es tan esencial que tú lo entiendas. Porque es una mala comprensión de la vida y del Señor a quien tú amas y sigues. Aquí hay que hacer una claridad muy importante. Porque mis hermanos, recuerden que Pablo nos ha estado guiando en entender que nosotros vivimos en un mundo quebrado y caído, que Dios creó, pero que se echó a perder. Y que no es lo que Él diseñó, ni no coopera, ni obra lo que Él tenía en su corazón, pero que es un mundo que Él está rescatando y restaurando. La promesa en el Apocalipsis de ya no hay más llanto y ya no hay más dolor, nos recuerda que Dios tiene un plan, que este no es su plan. Esto es lo que está rescatando y redimiendo. Así que cuando empezamos con esas preguntas gruesas en un mundo tan complejo, hay una claridad que yo quiero darles que para mí ha sido muy significativa en mi proceso de pelear con Dios, porque yo he peleado mucho con Dios. Debemos aclarar que Dios opera soberanamente en un mundo quebrado, haciendo por su misericordia que todas las cosas, aun las que están fuera de su deseo, de su propósito, lo que no debe ser, pero que Él soberanamente permite, porque es que es el problema que tenemos, soberanamente permite el mal, Él no puede detener, pero soberanamente está aguardando hasta el día en que diga, no más. E increíblemente, en ese cuadro tan extraño de entender para nosotros, Él hace con la peor materia prima que tiene cosas hermosas, cosas que cooperan para bien. Veía hace unos años atrás un proyecto, no recuerdo en qué isla en el Pacífico, de una persona que llegó a una isla que tenía mucha basura. Y el proyecto que hizo fue que empezó a ayudar a los habitantes de la isla a entender que eso que tenían ahí, que era el desperdicio y la inmundicia de otros y de ellos mismos, podría ser redimida y restaurada. Y en esta isla se forma una orquesta de niños que tienen puros instrumentos hechos con basura. Para mí eso fue como la imagen de lo que me ayudó a salir de ese hueco de la pregunta de lo que Dios hace no tiene sentido. Claro, es que ¿con qué trabaja Dios? Dios trabaja con un montón de cosas regadas, dañadas, quebradas, corazones de hombres y mujeres hostiles a Él. Es impresionante lo que Pablo nos dice, que todas las cosas, aunque son horribles, Él logra engranarlas de tal manera que operan algo hermoso
para su gloria y para el bien de sus hijos en esta tierra. A los que aman al Señor les sucede algo sobrenatural. Y es que empiezan a ver cómo los dolores más profundos de su vida y los quebrantos más amargos que han experimentado, Dios los usa de tal manera que encuentran su amor en ellos y encuentran su propósito. Y se los he dicho, como me decía un pastor hace muchos años, que muchas veces las áreas de mayor quebrantamiento en tu vida son las áreas que Dios más utilizará para restaurar esta creación. Ustedes saben por qué yo estoy aquí. Porque yo vengo de una historia muy quebrada. ¿Y saben por qué yo hablo y monoteo tanto? Pues soy empeliculado normalmente muchas cosas. Pero mis hermanos, la razón por la cual yo acepté este llamado al Señor a ser pastor es porque yo vi lo que Él hizo en mi vida. Y con urgencia yo anhelo que los que más puedan disfrutar la esperanza que hay en Él. Esa es la razón de que me duele el pecho en este momento. Yo me urge que tu vida cambie si entiendes esto. A los que aman al Señor, algo sobrenatural nos pasa. Y es que en verdad, eso que te hizo llorar tanto y cuestionar tanto de Dios, después es convertido en algo hermoso que florece y fructifica en la vida de otros. Esa es la capacidad que tiene nuestro Dios cuando creemos en Él, cuando le creemos a Él, cuando tenemos una sana teología del sufrimiento. No es ese evangelio barato de la prosperidad. Te ven por tu milagro, que lo que Dios quiere darte es tu mejor vida ahora. Eso no es lo que la palabra dice. Cuando tú entiendes cómo opera Dios en medio de un reguero, de un basurero, y es capaz de formar belleza de eso, redimirla y restaurarla, y utilizarlos para sus propósitos. Ahora entendemos la promesa. Pero ¿por qué es tan importante esto, mis hermanos? Porque recuerden que hasta aquí Pablo nos ha mostrado que Dios no es un Dios indiferente a tu dolor. Por favor, recuerda eso. Porque muchos de nosotros hemos peleado con la idea que Dios está como jugando a los dados con nosotros, como al azar. O peor aún, como que se está desquitando, como Él es soberano y puede hacer todo lo que quiera, entonces hace lo que quiera con mi vida. Cuando uno lee las Escrituras, uno no puede ver la imagen de Dios así. Porque mis hermanos, este Dios es el mismo que envía a su Hijo al mundo, se encarna y se mete en esta creación quebrada, se metió en el basurero. Y mientras caminaba en él, su corazón empezaba a sentir compasión por el ciego, por el paralítico, porque estaba llorando al ver su hijo, al ver su hermano. Él lloró, nuestro Creador lloró al ver esto. ¿Qué es esto? Porque Él sabe lo que hizo y conoce que esto no es. Y no solamente le bastó con caminar entre nosotros, empezar a sufrir con nosotros y redimir de a poco, cada vida que iba tocando, sino que se entrega a sí mismo, porque sabe que el peor problema que tenemos nosotros no es circunstancial, no es la economía, ni es la salud, es nuestra separación de Dios. Así que Él empieza y dice, yo voy a pagar lo que ellos deberían pagar. Y se enfrenta al más horrible de los sufrimientos, el varón hecho para el sufrimiento. Se enfrenta por ti y por mí a la muerte, y muerte de cruz. Y mientras estaba ahí siendo burlado por aquellos que lo crucificaron, en su corazón clama, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando tú ves un cuadro como esos, tú puedes afirmarme que Dios es un Dios indiferente al dolor.
que no le importa tu vida, que no le importa tu tristeza. ¿Tú crees que Dios es un Dios así indiferente? Cuando tú levantas los ojos a mirar la cruz, no tienes con qué decir que a Dios no le importas. Y lo vamos a ver más la próxima semana. Pero mis hermanos, Dios no es un Dios indiferente, pero es un Dios que soberanamente está redimiendo y restaurando en esta creación. Y estamos en un proceso y aguardamos una esperanza. Pero mientras tanto, el amor del Señor es tal y su poder es tal que es capaz de coger de la basura y hacer que estas cosas que parecen sin sentido para ti y para mí cooperen de tal manera que tu bien lo vas a experimentar y su gloria la vas a ver. Él te está cambiando en este proceso. Pero aún no nos llegamos a la pregunta principal. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es ese bien? Porque yo tengo un estilo de bien, ¿cierto? Y yo creo que si te lo pregunto, decía, no, pues carrito nuevo, casita, salud, cierta familia, viajecitos, cada uno tiene su bien. Y ese, de alguna manera, es el bien que cada uno de nosotros espera. Ay, sí, esto me va a salir para bien, porque ahora sí, vamos a empezar a facturar. Pero entender con lupa el texto es lo que nos ayuda a ver, ¿verdad que Dios tiene un propósito? ¿Y cuál es? El versículo 29 es el que nos aclara, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ser sistematizo, ser hecho al molde de, a la forma de, ¿quién? De Jesús. Procesa un momentico eso en la cabeza. Y engranemos todas las partes. Todas las cosas de este mundo quebrado y caído son engranadas de tal manera que hacen una sinergia en las manos de Dios, en la vida de sus hijos, de tal manera que el buen propósito de Dios opere ese bien, que ¿cuál es? Transformarlos a la imagen de su Hijo, de tal manera que Él sea el primero entre muchos hermanos. Si lo notas, aquí hay dos propósitos en ese versículo. Uno es claro, Dios te está haciendo la imagen de su Hijo. Y el segundo también, Dios está conformando una gran familia. ¿Se dieron cuenta? Dios está conformando una gran familia. No tenemos tiempo para irnos alrededor de tantos pasajes, pero por favor miren en las Escrituras. ¿Cuántas veces se repite que la voluntad de Dios es esa? Segunda de Corintios 3:18. Nosotros con rostro descubierto contemplamos en el espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La lista es enorme, pero el punto es uno. Si hay algo que Dios tiene entre ceja y ceja contigo, es que tú te parezcas más a Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos entender y ponerle ese lente a la vida. Estoy en un mundo quebrado. Dios está operando con literalmente basura alrededor mío. Pero Él tiene un plan.
Él quiere hacerme más como Jesús. Y hace que todas las cosas alrededor cooperen, no para que yo esté tranquilo, no para que yo esté saludable, no para que yo me sienta bien, no para que yo esté feliz. Cada cosa coopera para que yo cada día me parezca un poquitico más a Jesús. Eso es lo que Él está haciendo. Y entonces, de repente, ¡buf!, se abre el panorama. Y entendemos cómo es que la peor materia prima opera lo más hermoso que puede pasar en tu vida. Y es que cada vez más te parezcas a Jesús. De hecho, entender ese plan de Dios nos ayuda a entender lo que Henry nos exponía del clamor del Espíritu Santo, quien ora por nosotros e intercede conforme a la voluntad de Dios cuando tú y yo no oramos como deberíamos orar. Déjenme ponerles un ejemplo. Si yo estoy enfermo y he recibido un diagnóstico complejo, ¿por qué oro? Por salud. Si a mí me acaban de expulsar de la empresa, perdí el trabajo, se quebró mi emprendimiento, y estoy padeciendo la escasez, ¿por qué oro? Si yo estoy solo en una edad avanzada de mi vida, ¿por qué oro? Compañía, una pareja. Pero Pablo nos ha dicho que nosotros no oramos como deberíamos. Que de hecho el Espíritu Santo se mete para poder interceder, oiga esto, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que acabamos de entender? ¿Qué quiere qué? ¿Hacernos como quién? Como Cristo. Respira la dinámica. Yo creo que muchas veces puede pasar un escenario como este. Quien está enfermo, con el mayor anhelo de sentirse fuerte, el clamor es: Señor, sáname. Señor, sáname, dame fuerzas, fortaleza, vitalidad. Y el Espíritu, quien clama conforme a la voluntad de Dios, quizás muchas veces: Señor, no, eso no es lo que Él necesita. Porque Él necesita este quebrantamiento en su vida. Tú sabes que Él es un hombre orgulloso y que tiende mucho a la autosuficiencia. Por eso esto tan horrible, esta enfermedad que hace parte de todo lo que le pasa a todos los creyentes, a todos los seres humanos, Señor, está operando de una manera especial para que su corazón se quiebre y pueda depender más de ti. Así que por favor, Señor, hazlo más humilde. Porque Jesús dijo: sean como yo, mansos y humildes de corazón. Ante la escasez, Señor, dame, por favor, Señor, provéeme, Señor, tú sabes cómo está apretada la cosa. Dame, Señor, el trabajito. Haz que esta inversión salga, haz que este emprendimiento salga adelante, Señor, por favor. Y aparece nuestro intercesor. Señor, tú sabes qué va a pasar si a este hombre y a esta mujer le das más y más y más dinero. Tú sabes que él tiende la idea de que el dinero soluciona la vida, que él puede vivir más tranquilo y más en paz si tiene más plata. De hecho, tú sabes que mucho de su valor y lo que él quiere ganar en esas inversiones y en esos proyectos tiene que ver con sentirse aprobado por otro, Señor, porque él no puede descansar en ti. Él no logra asimilar el enorme valor que él tiene como tu hijo. Así que por favor, Señor, extiende más este periodo.
extiéndelo más, de tal manera que él pueda llegar a tener una libertad más grande, una certeza más grande que la que le dará una camioneta más grande, o una empresa más grande, o una casa más grande, porque pueda estar seguro, porque esas cosas se van a ir. ¿Entienden cómo opera eso de que nosotros no sabemos cómo orar como conviene? Porque es que, mis hermanos, nosotros no tenemos claro el plan de Dios. Pero si tú y yo tuviéramos más claro que el propósito de Dios es que detrás de cada circunstancia, buena o mala, la imagen de Jesús, el carácter de Jesús, la mente de Jesús sea formada en ti, entonces uno empieza a entender muchas cosas. Que quizás mi oración no debe ser circunstancial como suele serlo. Señor, dame esto, ayúdame con estos niños, ayúdame con esta empresa. Sino que nuestra oración se debe volver un poco más a tratar de entender, Señor, ¿qué estás haciendo en medio de esto? ¿Por qué estás permitiendo estas cosas? De hecho, ¿cómo es que esto me hace más como Jesús? La pregunta no es cómo opera para bien, es cómo me hace como Cristo. Y mis hermanos, te vas a dar cuenta que en verdad, Dios utiliza la peor materia prima para producir los resultados más gloriosos en tu vida. Si tan solo lograras verlo a través de Jesús. Si tan solo lograras ver ahí, entenderías que esos problemas que tienes en tu matrimonio, con tus hijos, te están moldeando el carácter. Te están enseñando a perdonar. Te están haciendo más humilde, más honesto. Están doblegando tu orgullo. Dios está operando siempre. Él siempre está trabajando en sus hijos para su bien, formándolos como Jesús. Y siento que muchas veces, cuando oramos, que las circunstancias cambien, y no quiero decir que no ores por eso, puedes orar por eso. Pero muchas veces lo que queremos es que Dios no nos trate. Ahora, mis hermanos, cuando tenemos esta certeza, esta promesa tan hermosa, eso le empieza a dar un matiz a la manera en que nosotros entonces empezamos a entender la vida. Y la verdad, parece que la predicación va a tener 3 partes. Porque lo que viene es tan grande que no soy capaz de sacarlo en 10 minutos. Así que ustedes me perdonarán. Pero mi mayor anhelo es que no corramos con esto. Sino que podamos asimilarlo como una verdad para nuestra vida. Ahora recopilando. En medio del sufrimiento, Pablo quiere dejar la certeza para nosotros de que en ningún momento tu vida y la mía se aparta de la buena y soberana voluntad del Señor. Que de hecho, en esos momentos en los que nos sentimos tan perdidos, Él envía su Espíritu para interceder por ti y alinear tus oraciones conforme a la voluntad mejor, más excelente y más gloriosa que pueda haber, que adivina qué, no es la tuya. La voluntad más bonita, más gloriosa, más fructífera, más productiva que tú puedes estar buscando es la de Dios. Y el Espíritu está obrando por ti en ese sentido. Él se ha puesto entre ceja y ceja, no solamente traerte a ser su hijo, sino que quiere transformarte. Y cada cosa en tu vida, que a veces parece sin sentido, tiene sentido en las manos del Señor. No tienen que pasar.
pero pasan. Estamos en un mundo caído. Recuerda que ser creyente y ser un hijo de Dios no es una licencia de sufrimiento, pero sí es una redención del sufrimiento, porque esta promesa es para hijos. Sabemos, tenemos la certeza que papá está en control. Esto me hace pensar mucho. Cuando era pequeño y viajábamos con mi familia, recuerdo mucho los viajes a la costa, pero no por la costa, sino por el paso de ventanas y todo ese coso que es horrible. Yo tenía mucho miedo y como papá le gustaba viajar de noche, uh, era horrible, era horrible. Las curvas y tratar de adelantar y... Pues yo recuerdo que cuando me sentaba en la ventana y veía esos vacíos tan horribles, como me daba mucho miedo. Así que yo tomaba la decisión más bien de recostarme. Estaba en el mismo lugar, las mismas circunstancias, nada había cambiado. Solamente yo cambié de posición. Pero esa posición tenía algo en particular. Esa posición manifestaba la confianza que yo tenía en mi papá. Voy a apartarme de lo que veo que me da susto y me voy a recostar para no ver lo que me atemoriza, porque sé que papá nos va a llevar a casa. Y esa imagen el Señor me la ha traído muchas veces en la vida. Va a haber momentos en que no tenemos la más mínima idea de por qué el Señor está permitiendo cosas. Y la verdad, en muchos momentos de tu vida vas a tener esa sensación de sentirte perdido, de que desconoces mucho, desconoces mucho. Y se los he dicho varios en consejerías. Pero mis hermanos, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. Y es la que tú tienes certeza en tu vida. Una. Y miren por qué no es un papelito que sale en la galleta de la fortuna. Una sola cosa. Abrazan los hijos del Señor, que se pueden acostar con tranquilidad, porque papá los va a llevar a casa. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien, para los que amamos al Señor. Una sola cosa. Descansa el alma que desconoce mucho, pero sabe una sola cosa. Y yo quisiera que oráramos al Señor, porque sé que esta es una certeza que el Espíritu tiene que poner en tu vida. Algunos para redimir el pasado, otros para enfrentar este presente que les está doliendo. Pero también que muchos, quizás como yo, necesitamos para ver al futuro, porque nos come la ansiedad, el temor de qué va a pasar si, qué va a pasar si, y si entonces, y si, y somos presos del temor. Pero una sola cosa es necesaria. Esa certeza que Pablo quiere dejarle a los romanos, después de decirle todo lo horrible de la creación, hay esperanza. Y mientras aguardamos esa esperanza, tenemos una gloriosa promesa. Todas las cosas ayudan para bien, porque todas las cosas están haciendo más como Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, tú sabes que estos años ha sido para mí evidente que la vida es dolorosa, no solamente por mí. Al pensar en ese texto,
Quiero levantar delante de ti todas las heridas que muchos de nosotros cargamos del pasado. Cosas horribles que se cometieron contra nosotros. Sé que muchos, Señor, no han podido conciliar la idea de situaciones que a nadie se le desearían. Pero en medio de todo lo que desconocemos, Señor, una cosa conocemos, que en este mundo sujeto a la frustración, todos tus hijos tenemos esperanza. Porque nuestro buen Padre soberanamente está haciendo que cada cosa coopere para bien. Quiero pedirte por ellos, para que tú renueves su esperanza de lo que tú harás y les permitas ver al menos un poquito hoy lo que ya has estado haciendo. Pero también quiero orar, Señor, por los que hoy la vida les está doliendo. Hay tantos enfrentando situaciones difíciles en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos. Dentro de nosotros tenemos a muchos hogares con escasez. Otros que han empezado a caminar con diagnósticos duros y han empezado a experimentar la degeneración de la enfermedad, que mengua no solamente la fuerza, sino también el gozo. Algunos están esperando intervenciones, cirugías, exámenes. Y no solamente esto, sino que sabes cuántos de nuestros seres queridos, papás, mamás, hermanos, hermanas, hijos, sobrinos, están atravesando por cosas tan complejas, Señor. Yo te pido que levantes su mirada a la cruz, porque la cruz es la certeza para siempre de que tú no eres un Dios indiferente al dolor. Eres uno que se sometió a Él para rescatarnos. Y uno que prometió que caminaría con nosotros cada día de nuestra vida y enviaría su espíritu. No nos dejaría solos para recordarnos toda verdad y para clamar por nosotros, Señor, por favor, para que tu buena voluntad fuera formada en nuestra vida. Así que te pido, renueva también en ellos la esperanza hoy, de en que ninguna de estas cosas son de balde, sino que tú los estás engranando y utilizando, como en la vida de José, para cooperar de tal manera que se haga tu voluntad en ellos. De que salgamos hombres y mujeres con un corazón más humilde, más manso, más sumiso, más tierno, más amoroso, más perdonador, más sujeto. Un corazón más como el de Jesús. Pues como quien más quisiéramos ser formados, Señor, sino como nuestro Salvador. Hoy te pido, danos tu paz, Señor. Con esta verdad que se nos volvió paisaje, pero que es una certeza y una promesa que rescata nuestra vida cuando más la necesitamos. Nuestra vida está en manos de papá. Y Él nos está llevando a casa y haciendo que cada cosa coopere para un propósito eterno y glorioso que Él quiere ver en nosotros, sus hijos.
Descánsanos ahí, Señor, en el nombre de Jesús.